Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de la cuestión previa y en qué consiste y su aplicación en el derecho internacional. Primero que nada, nosotros tenemos que saber que una cuestión previa son las pretensiones de las partes dentro de un juicio que podemos calificar de accesorias o subordinadas a otras de carácter principal. Surgen y deben de ser resueltas con motivo de una cuestión principal. Ok, entonces, una cuestión previa es un accesorio. Nosotros sabemos que en un procedimiento o en un juicio siempre está el tema principal y de ese tema principal también se desprenden otras cuestiones accesorias, ¿no? Por ejemplo, si yo demando el juicio de desahucio, que su finalidad es el desalojo de, de un inmueble por la falta de pago de renta, y una cuestión previa o accesoria sería, no sé, el pago de los intereses moratorios de la renta atrasada, ¿no? Que es algo que deriva de la suerte principal o del conflicto principal, pero que pues en esta cuestión es accesoria. Vamos a ver cómo o qué tiene que ver una cuestión previa con el derecho internacional. Dice, la cuestión previa ocurre una vez que se designa el derecho aplicable, ya sea nacional o extranjero, y consiste en que el juez del foro, una vez que designe el derecho aplicable, se le presenta una cuestión que debe de resolver para poder seguir adelante y requiere saber si esta cuestión previa o preliminar debe de ser resuelta con la aplicación de una ley designada aplicable o con la aplicación de otra ley. ¿Qué significa esto? Que hay ocasiones en las que los juzgadores, cuando obviamente las partes que intervienen son de nacionalidades distintas, o no tanto de nacionalidades distintas, sino que el conflicto es entre países, por así decirlo, dicen, ok, el tema principal es les comentaba ahorita, ¿no? El desalojo de la casa por el pago de la renta. Pero el pago de los intereses ordinarios, que es una cuestión previa o accesoria, ¿qué ley debo de aplicar? ¿La ley nacional o la ley extranjera? Porque a lo mejor en el contrato de arrendamiento, acuérdense que la máxima ley de los contratos es la voluntad de las partes, se pactó que se iba a resolver conforme a la ley argentina, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí viene el conflicto. Si en una cuestión previa o accesoria se aplica el derecho nacional o extranjero. Aquí viene un ejemplo, ¿no? Una cuestión principal es la disolución del vínculo matrimonial en un divorcio, y una cuestión accesoria o subordinada, pues es en caso de haber contraído matrimonio por sociedad conyugal, la liquidación de esta, la imposición de una pensión alimenticia como sanción al cónyuge culpable, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es disolver el vínculo matrimonial, pero pues derivado de esa disolución, pues viene la cuestión previa, que en este caso pues es la liquidación de la sociedad. Y a lo mejor pues no sé, el domicilio conyugal lo estableciste en Argentina y pues el divorcio lo quieres practicar aquí en México, y pues hay una homologación después del matrimonio. Ok, para saber si las cuestiones accesorias o las cuestiones previas se resuelven si con una ley extranjera o con una ley nacional, hay dos criterios para ello, ¿no? Que es el del lex formalis causae, que este te establece que las cuestiones previas o preliminares incidentales deben de resolverse con la ley que se eligió para fallar la cuestión principal. Este criterio te dice, ok, si me estás disolviendo el vínculo matrimonial con la ley mexicana, en consecuencia, pues también me debes de resolver la cuestión previa, que es la disolución del vínculo con la ley mexicana. Pero por su parte también el criterio del lex civilis causae, que te indica que cada una de las cuestiones previas o preliminares o incidentales se les debe de aplicar el derecho acorde a su naturaleza y no necesariamente el que fue elegido para resolver la cuestión principal. ¿Qué significa esto? Que no es requisito indispensable que si la cuestión principal se resuelve con la ley mexicana, también la previa o la accesoria, sino que tú debes de atender la naturaleza del conflicto
para saber cuándo se aplica una y otra. Ok, entonces, el artículo 14 del Código Civil de la Federación y el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales te dice, en relación a las cuestiones previas, que las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deben de resolverse necesariamente de acuerdo con la ley que regula esta última. Entonces, de estos dos criterios que tenemos aquí, el que prevalece es el número 2, el que te dice que una cuestión previa no necesariamente siempre debe de resolverse con la ley de la principal. Es decir, si la disolución del vínculo es con la ley mexicana, eso no implica que necesariamente también la disolución de la sociedad conyugal debe de ser con esa. Ok, muy bien. Dentro del tema de las cuestiones previas, de que si se resuelven con una ley mexicana o con una ley extranjera, interviene mucho el tema del orden público, y ustedes pues ya lo habrán escuchado hablar en sus otras clases. El orden público pues es ese derecho que se tiene de velar que no se afecte a la colectividad. ¿Ok? Entonces, esta presentación pues les dice que es el carácter otorgado a las normas jurídicas cuando el legislador considera que su contenido no solo afecta intereses particulares, sino tema de colectividad. Y en relación a eso, pues el artículo 6 del Código Civil de la Federación y del Código Civil del Distrito Federal, que solo pueden renunciarse derechos privados que no afecten interés público, es decir, los derechos de orden público son irrenunciables. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con el tema de las cuestiones previas. Ok, el orden público, la Suprema Corte ha establecido que si bien es cierto que la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores de apreciar su existencia en los casos concretos que se someten para su resolución. Resulta pues indudable que los jueces en casos determinados pueden calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley. Es decir, no se requiere que la misma ley te diga, ok, esta cuestión es de orden público, no sé, las vacaciones, la misma ley te dice es de orden público, sino que va a haber situaciones que a pesar de que derivan del derecho privado como en civil, por su naturaleza el juez puede determinar si eso también afecta a una colectividad. Ahora bien, pero eso, ¿qué tiene que ver con el tema de las cuestiones previas? Pues dice es un mecanismo utilizado por el órgano jurisdiccional para impedir la aplicación de una ley extranjera. ¿Qué significa esto? Que cuando se trate de un tema o de un asunto de orden público, las cuestiones previas necesariamente se van a aplicar con el derecho nacional. Entonces, regresándonos al tema aquí de los dos criterios, el número 1, que es que las cuestiones previas se resuelven con la ley de la principal, se aplica única y exclusivamente para cuestiones de orden público. Y las otras que dice que se atiendan a su naturaleza, pues es cuando se afecten derechos privados. Eso es lo que tiene que ver con el tema del orden público. Ahora bien, en cuanto al tema del fraude a la ley, dice que es un mecanismo que posee el órgano jurisdiccional para impedir la aplicación en el foro del derecho extraño, es decir, que impide que se aplique una ley extranjera cuando la persona intencionalmente quiere aplicar esta ley extranjera porque esa ley extranjera le resulta más benéfica que la nacional. Entonces te dice, ok, estás haciendo un fraude a la ley porque invocas una ley extranjera que te es más benéfica que la nacional, ¿no? Esto es esta figura. Ahora bien, dice, en México los artículos 15, fracción 1 del Código Civil de la Federación y del Código Civil del Distrito Federal establecen que no se aplicará el derecho extranjero cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de la evasión. Es decir,
Si tú por la aplicación de una ley extranjera violas el debido proceso mexicano, pues entonces el juez está obligado a no aplicar la resolución de las cuestiones previas con una ley extranjera. Ok, y otra figura que es la de la institución desconocida, básicamente te dice que hay veces que cuando se invoca una ley extranjera, la figura que se contempla en otro país, aquí en México no existe. A lo mejor otro país contempla un medio de prueba que aquí en México no existe. O a lo mejor hay otra figura que se parece mucho, no sé, a la novación, pero que no tiene ese nombre, ¿no? Entonces, regresando, recapitulando un poquito en el tema de las cuestiones previas, una cuestión previa es una situación accesoria que se resuelve de una principal. El ejemplo que veíamos de si el tema principal es la disolución del vínculo matrimonial, la accesoria pues es la disolución de la sociedad conyugal. Y que hay dos criterios para ver cuándo en una cuestión previa se aplica una ley extranjera o nacional, que es la de que se respeta la ley mexicana de la principal cuando es de orden público, y en cuando se afectan derechos privados, pues atiende a la naturaleza de si va a ser extranjera o nacional. Después vimos que el orden público sirve para determinar que no se va a aplicar ley extranjera cuando se trate de cuestiones de orden público, las cuestiones previas. Vimos que la fraude de la ley es invocar una ley extranjera con la finalidad de que sea más benéfica y que se violen formalidades del proceso mexicano, y que una institución desconocida son figuras jurídicas que una ley extranjera contempla que en México no es. Nosotros tenemos que comprender obviamente que para que se trate de que si una cuestión previa se va a resolver con el derecho extranjero, pues tiene que haber intervención de dos países. No es de que, ok, me voy a divorciar aquí en Tijuana, voy a aplicar una ley extranjera. O sea, no funciona así. Tiene que ser necesariamente que se haya pactado por un acuerdo de voluntades o por la jurisdicción dos países. ¿Ok?